De los 22 conflictos territorializados entre provincias, tenemos resueltos aproximadamente el 65%, los otros están en vías de solución y hay aproximadamente 6 o 7 conflictos que se van a solucionar por consulta popular. Aproximadamente, lo que nos interesa como al prefecto Baroja y a mí como presidente del CONGOPE es que haya la menor cantidad de consultas populares. Eso es lo que se decidió en Santo Domingo, básicamente. O sea, es preferible que haya una solución institucional, un arbitraje, el ponerse de acuerdo. Este momento recibí una llamada del Cotopaxi, por ejemplo, forzando un acuerdo, queriendo forzar un acuerdo definitivo con Pichincha, en una extensión de varios cientos de kilómetros, faltan pequeños. Fíjate tú que uno de los conflictos más duros, entre Guayas y Azuay, son 609 kilómetros de frontera y de conflicto más que de frontera. En 608 ya hubo acuerdo, ya se firmó la semana anterior. Entonces nos falta 1 kilómetro, que es la parte que está poblada. A ver, ese es un problema. El problema básico que tienen las prefecturas ahora es que, y yo les hago un llamado a los señores alcaldes, a que busquen una solución inmediata al conflicto entre ellos, porque de 175 conflictos, ¿no?, que tienen intermunicipales para una provincia, recordemos que la autoridad que es quien va a recibir esos conflictos en última instancia son las prefecturas. Ahí es básico que exista ya un acuerdo por parte de los compañeros alcaldes. Recordemos que los alcaldes son parte de la Cámara Provincial, son parte del Consejo Provincial. Entonces, es importantísimo que ellos ya den por cerrado este tema. Les vuelvo a hacer una convocatoria. El 14 de abril se cierra un primer plazo, ¿no? Si bien solo se cierra un plazo y se puede constituir a partir de mayo en una causal más de iniciar un proceso de revocatoria de mandato, las prefecturas de una forma súper responsable estamos queriendo dar por terminado antes de abril este proceso. Inclusive se han puesto a pensar en algunos casos que podrían darse destituciones de alcaldes o prefectos. Yo les hago un llamado a que este proceso no es tan sencillo, ¿no? O sea, es un plazo que la Asamblea nos puso, que las prefecturas lo asumimos y que lo vamos a cumplir. Pero por otros gobiernos locales, considera tú que recién el 14 de abril, el 15 de abril, perdón, está el plazo de ley. La Constitución establece que hay como iniciar una revocatoria de mandato pasado 1 año de funciones de un funcionario público, ¿no? Es decir, sería el 16 de mayo. La Constitución está sobre esta ley. Pero recién entra a ser una causal de destitución. De ahí tienes que iniciar todo el proceso, pedir los formularios al Consejo Electoral, recoger las firmas. Entonces yo no creo que esa es una salida. Yo creo que la salida que han dado las prefecturas con GOPE, ¿no?, es la salida, es decir, ponernos en el territorio a resolver, haber resuelto la mayoría de conflictos, solicitar la menor cantidad de consultas populares para que el compañero presidente no tengamos inconveniente como país, ¿no?, y que solo se resuelvan los casos específicos, ¿no? Está la Manga del Cura, está Don Calderón, algunos específicos, ¿no? Sí, y eso va a fluir. Esa fue la resolución. Básicamente, hacer un llamado a los alcaldes, porque los prefectos tienen resuelto casi sus problemas, a los alcaldes a que solucionen ellos ya sus problemas. Completamente de acuerdo con el proceso de austeridad establecido por el presidente Rafael Correa. Sin embargo, las prefecturas decidieron su propio proceso de austeridad, cumpliendo, por supuesto, los mínimos, lo establecido en la ley por el presidente de la República, más que en la ley, en los acuerdos ministeriales. Básicamente nosotros tuvimos que establecer nuestro propio proceso de austeridad, porque no podemos ayudarle al compañero presidente en el tema del loable proyecto, ¿no?, de contratación de médicos para contrarrestar este mal mundial que es la muerte materna. Nosotros, por competencias, por funciones, no podemos ayudarle en ese proceso. Sin embargo, las prefecturas manejamos determinados proyectos en ese mismo sentido. Por ejemplo, la prevención del cáncer de mama. Es un proyecto que trabajan un montón de prefecturas. La prevención del embarazo adolescente. Es decir, la erradicación del trabajo infantil. Entonces, los procesos, los recursos que se generan de este proceso de austeridad se van a dedicar a este sector. Entonces, enmarcados en esa política nacional que ha establecido el gobierno, las prefecturas están de acuerdo en este proceso de austeridad. Sin embargo, hay dos cosas que contextualizar. La primera es que
Siempre las prefecturas hemos estado, y con GOP hemos estado al tanto de que no estén exagerados los valores que ganan los cuerpos directivos. Ha habido un proceso de austeridad permanente. Esto es un ajuste a ese proceso y estamos completamente de acuerdo. Entonces, pero imagínate que en nuestro proceso siempre hemos intentado reducir el spread, la diferencia, esa diferencia que existe entre el grupo directivo y los empleados fijos, imaginémonos, ¿no? Entonces, eso es lo que queremos aprovechar una nueva discusión con el Ministerio de Trabajo, para a partir de este proceso comenzar toda una serie de discusión de la realidad de las escalas provinciales. Primero, pasamos de un planteamiento lógico y básico. El prefecto es una autoridad nominada por el pueblo, como el presidente, como el vicepresidente, como los asambleístas. No es como un ministro designado, ¿sí? O sea, con todo el cariño a los compañeros ministros. El prefecto tiene sus responsabilidades y con COPE las prefecturas de Santo Domingo se oponían un poco a la categorización, porque a lo contrario que uno cree, las prefecturas, por ejemplo, de la Amazonía, los prefectos permanentemente se embarcan 1 o 2 veces por semana en avionetas y en lanchas para poder llegar a sus sitios de trabajo, ¿no? Hay algunas prefecturas de la sierra, de la costa, que no están en ese problema, que no necesariamente están sometidos a este proceso. Entonces, lo que queremos discutir con el Ministerio de Trabajo es eso. Hay que hacer una escala con la realidad. Tú difícilmente en Zamora vas a encontrar por 2.300 y pico de dólares un buen director de planificación, un buen director de vialidad. Tome en cuenta que con la cantidad y la excelente política de gestión de obra pública que existe por parte del gobierno nacional, las empresas se nos quieren llevar todos los directores, ¿no? Entonces, claro, esas cosas son las que hay que discutir. Ese costo de oportunidad que tienen nuestros ingenieros es la que tenemos que discutir. Claro, megas obras que está haciendo el gobierno nacional, las hidroeléctricas, está haciendo todo este sistema de vías, porque no han terminado las vías del gobierno nacional. Entonces, a nosotros con 2.200 y pico que vamos a poder pagarle a un director, sí, se nos vuelve complicado poder mantenerlo, ¿no? Porque se nos van a llevar estos grandes proyectos y sobre todo las grandes empresas. Entonces es importantísimo que pongamos en cuenta que las prefecturas son distintos, es sumamente distinto su proceso, su cobertura es mucho más amplia que las municipales, ¿no? Es por eso que necesitamos básicamente que este decreto 42 que está en vigencia y que está asumido ya, ¿no?, por Congope sea discutido básicamente para aclarar estas particularidades de la territorialización, ¿no? El fin de semana Congope elaboró, no digamos una contrapropuesta, en el nivel directivo estamos de acuerdo, ¿no? Un poco esta caracterización específica que te digo de las escalas, ¿no? Porque había un proceso, como te contaba, ese proceso de subirlos a los que menos ganaban que las prefecturas han manejado, ¿no? Lo que implicaba es que un director iba a ganar menos que un subdirector, por ejemplo. Un subdirector en algunas provincias da con 2.520, por ejemplo, y él es fijo, ¿no? Él es de carrera, hablemosle así. Y el director iba a quedar con 2.300, iba a quedar un poco menos. Entonces hay un poco de escala jerárquica que hay que hacer ajustes. Pero básicamente lo importante es de que todos apuntemos, reconocemos que el año 2015 es un año difícil, lo sabemos, que estamos terminando la finalización del primer trimestre, ¿no? No ha venido el caos de lo que se esperaba. Tenemos fe, tenemos esperanza que el segundo semestre creemos que el precio del petróleo va a subir, ¿no? Reconocemos en el gobierno nacional una gestión como, por ejemplo, que no se nos va a bajar el presupuesto. Tengo una comunicación oficial del ministro de Finanzas en donde nosotros no nos va a variar un centavo el presupuesto. Por eso les he comunicado a los compañeros prefectos que a pesar de que baje el precio del petróleo, nosotros vamos a poder mantener el mismo ritmo, ¿no?, de inversión pública y de desarrollo. Entonces estamos en el mismo andar, Ibel. Solo con estos ajustes a este decreto 42 estaríamos de acuerdo. El gobierno nacional, por disposición del presidente, entregó las competencias, se descentralizó el año 2013. El Ecuador ya era un país que venía descentralizándose, ¿no? Ya teníamos algunas competencias. Nos entregaron oficialmente vialidad, ambiente y fomento productivo. Entonces, como te imaginarás, estamos en una carrera contra el tiempo porque tenemos 4 meses para acreditarnos como autoridades ambientales los gobiernos provinciales.
Es un proceso real de descentralización. La ministra ha puesto toda su fuerza y su capacidad para comenzar a asesorar a los gobiernos provinciales, porque para mayo, junio tenemos que estar ya como autoridades ambientales. Las actividades empresariales, las actividades productivas tendrán que remitirse a los gobiernos provinciales para que ellos emitan las autorizaciones. Y hay experticia, no es nuevo. Ya tenemos unidades ambientales alrededor de esto. 3 provincias han venido desarrollando muy bien este proceso. Entonces, se ha reconocido de parte del gobierno que las prefecturas pueden realizar este proceso de descentralización. Cambio de matriz productiva. ¿Qué más decir? El vicepresidente estuvo la semana anterior en Loja, ¿sí? Y en Loja la prefectura, con Rafael Dávila, le entregó ya una propuesta, un borrador, una propuesta. Bueno, en el sector productivo, en la elaboración de estos programas y proyectos, no hay uno como decir, este es el definitivo al final, pero ya una propuesta de integración de Loja al sector, al cambio de matriz productiva. Recordemos que Loja en este proceso de integración está muy integrada al norte del Perú, ¿sí? Y aquí, con el tema de las salvaguardias, va a tener que, Loja va a tener que repotenciar algunos procesos, y se han planteado. Rafael Dávila, el prefecto de allá, ha planteado algunos macroproyectos, ¿no? Como los puertos de allá, puertos secos que serían, ¿no?, para el desarrollo de la zona. Recordemos que Loja tiene un altísimo potencial agrícola, pero tiene mucha deficiencia de agua. Entonces ahí estamos trabajando con Senagua, es una desconcentración que tenemos, que es grandísima, ¿no? Básicamente, todas las prefecturas, que creo que la próxima que visita el señor vicepresidente es Carchi. Ya en Carchi estamos preparando también la propuesta de agenda de cambio de matriz productiva, en coordinación, ¿no? Porque esto no es un problema de una sola institución. Nosotros no les rehuimos a ninguna competencia, ¿no? Les hemos dicho, entréguennos todo lo que nos corresponde, inclusive más. Tenemos una competencia, las provincias de la costa tienen dragado, por ejemplo, ¿no?, que es un problema inmenso. Ustedes han visto lo que va a costar dragar el río Guayas, ¿no es cierto? ¿No? Más allá de eso, ¿por qué? Porque las prefecturas aspiramos a constituirnos en el gobierno intermedio. Y un gobierno tiene que tener la característica básica, ¿no?, de que tiene que asumir lo bueno y lo malo que le venga. No puede ser que puedes asumir con derecho de inventario. Es decir, yo quiero matricular los vehículos, pero no quiero poner los agentes de tránsito. No, aquí tienes que cogerlo todo. Aquí es sin derecho, si quieres demostrarte como gobierno, es eso. Por eso es que hemos pedido inclusive una enmienda constitucional, que apoyamos las 16 enmiendas, y que hemos pedido que se aplace el lapso en el que se constituyan las regiones. ¿Por qué? Porque los gobiernos locales provinciales del 2008 no somos los mismos del 2015. Ahora estamos en una altísima capacidad de ejecución, de planificación de obras. Comenzamos un proceso súper técnico, aquí 30 segundos porque es aburrido el tema inclusive. Comenzamos con la actualización de los planes de ordenamiento territorial. Esos planes tienen que constituirse, luego del plan del buen vivir, tienen que constituirse en la hoja de ruta de juntas parroquiales, municipios y prefecturas. ¿Por qué? Porque las juntas parroquiales y municipios son parte de la Cámara provincial. Quien aprueba el presupuesto provincial es el alcalde y el prefecto de los cantones, de las provincias. Entonces, ellos tienen que someterse a ese plan, a esas actualizaciones de los PDOTs, que juntamente con Semplares, en un proceso participativo lo vamos a hacer. Entonces, cuando tú estás en un camino de ser un gobierno intermedio, de constituirte, no tienes derecho a coger con inventario, ¿sí? Entonces estamos cogiendo las competencias como nos vienen y con la fuerza que nos viene.